Gracias, buenas tardes. También quiero empezar agradeciendo a las instituciones organizadoras la posibilidad de venir por tercera ocasión al seminario y compartir con ustedes algunas ideas que pueden parecer un poco terroristas, pero que tratan de ofrecer una lectura diferente sobre los cambios que se han producido recientemente en el contexto internacional y que, creo yo, se reelija el señor Trump o no, habrán de marcar cuando menos el futuro inmediato de la economía global. Quisiera empezar haciendo algunos señalamientos que me parecen importantes. Ya esta mañana, en la presentación inicial, se decía que las opiniones que externamos acá son exclusivamente individuales, nada comprometen ni a las instituciones organizadoras, ni a la institución para la cual yo trabajo, así que soy el único responsable de este negocio. Y eso me parece muy importante porque además a esto debo agregar que no soy para nada simpatizante de la administración Trump. Por el contrario, soy tanto crítico de ella como de lo que pasa en nuestro país. Pero esto me parece importante porque hablando de estos temas sobre procesos de integración regional, en más de alguna ocasión he recibido comentarios muy agresivos, tratándome de neoliberal, de agente de Estados Unidos y demás, pero vaya, mi trabajo es tratar de interpretar lo que pasa en el mundo y tratar de acercar a la gente a estas lecturas particulares. Así que lo único que estoy intentando hacer es acercarme a la evolución de la política internacional del gobierno de Estados Unidos en general y de la administración Trump en particular. Y esto me parece importante porque creo que en los años 90, cuando los tres gobiernos de América del Norte anunciaron la negociación de NAFTA, y al mismo tiempo prácticamente los europeos anunciaron la creación del mercado único y de la moneda única, el mundo entró en una fase completamente diferente, que se saldó hasta ahora en la negociación de algo así como 370 y tantos acuerdos comerciales, según las estadísticas de la OMC, y acuerdos comerciales que le dieron una connotación diferente a la globalización, una apertura regulada por acuerdos comerciales bajo las reglamentaciones del GATT o de la OMC, y que, en mi opinión, estaban basados en un proteccionismo consensual. Los participantes en estos acuerdos se ponían a negociar y, en función de ceder en un interés para ganar en otro, establecieron esas reglas de proteccionismo regional. Los acuerdos creo que han sido mal llamados de libre comercio. Habría que reconocer el hecho de que son acuerdos proteccionistas, ya no en la escala nacional, sino en la escala regional, y que esas eran sus dos características. Acuerdos comerciales regionales basados en el consenso. Y hoy lo que hemos visto con la administración Trump es una evolución progresiva de una primera imagen que proyectaba durante la campaña electoral como alguien propenso al nacionalismo y al aislacionismo. Sin embargo, poco a poco, conforme ha ido progresando la política del señor Trump, creo yo que se ha ido definiendo un proyecto regional muy peculiar, diferente a los que habíamos visto hasta hace un rato, y, en mi opinión, su característica distintiva de los acuerdos de mal llamados acuerdos de libre comercio es que ahora se trata de un proteccionismo, sí, pero basado en la coerción, en la coerción que puede ejercer el gobierno de Estados Unidos
en razón de la relación asimétrica que existe entre Estados Unidos, la potencia más importante hasta ahora, y cualquier contraparte. Yo espero todavía con cierto morbo ver cuál es el resultado de la negociación con China para ver si los chinos son realmente capaces de poner en cuestionamiento esa hegemonía política de Estados Unidos o si van a acabar plegándose también a esa relación asimétrica en el campo bilateral. Y creo que esta es ahora la nueva tónica. ¿Sí? Vamos hacia un proteccionismo, cuando menos guiado por Estados Unidos, a un proteccionismo regional, pero ahora basado en la coerción. Ahorita volveremos sobre estos puntos. Lo que me interesa ahora destacar son también algunos supuestos detrás de la presentación. Quiero simple y sencillamente destacar 3 o 4, porque me parece que ahora, ante lo que estamos con la política de la administración Trump, es con una política reactiva ante un contrincante que yo creo que no se esperaban los estadounidenses. En la presentación de mi paisano y tocayo José Ignacio Martínez, él presentaba una lámina que me parece que ilustra perfectamente la situación en la cual se encuentra Estados Unidos. Por un lado, por el lado de las exportaciones globales, Estados Unidos perdió la competencia, la carrera con China. Ha sido desplazado como un actor secundario. Pero lo que los analistas no suelen luego poner, sobre lo cual no ponen atención, es el otro lado de la balanza comercial, el lado de las importaciones. Y veíamos en la lámina de José Ignacio que del lado de las importaciones, Estados Unidos sigue siendo el principal mercado de exportación global. Y entonces podríamos también decir que pese a que ha perdido la carrera por el lado de las exportaciones, la principal ventaja competitiva de Estados Unidos es la capacidad de consumo que tiene su economía. Y eso es, creo yo, lo que ahora busca explotar la administración Trump. Garantizar el acceso a su mercado, pero obteniendo ventajas comerciales para acceder a los mercados de las contrapartes. Creo yo que ese es también un cambio importante en la manera de pensar y poner en práctica la política económica. El otro punto que me parece importante también tener en mente es que Estados Unidos ahora, la administración Trump, lo que busca es restablecer las condiciones de competencia en las cuales pueda vencer a su oponente chino. ¿Sí? Se ha discutido aquí el tema de la integración de cadenas de valor. Esto obviamente tiene su expresión geográfica, espacial en los procesos de integración regional. Y yo creo que en el caso particular de China nos encontramos con un montón de ventajas que hasta ahora nos han pasado desapercibidas. En primer lugar, hay un proceso de verticalidad institucional en el proceso chino. En la cúspide tenemos un partido comunista. Y ojo, para aquellos que siempre nos hablan de la reproducción del modelo chino, habría que empezar por tener partidos comunistas en cada lugar donde quisiéramos reproducir el modelo chino, si no, no funciona. Tenemos un partido comunista que controla el gobierno chino, a través del gobierno chino controla las instituciones del Estado, a través del Estado controla las empresas estatales, que son el gran instrumento de la proyección económica internacional de China. Y a través de esas empresas estatales, de alguna manera, modula el desarrollo de sectores económicos importantes en la escala regional. Y a eso añadémosle también los mecanismos específicos para controlar las actividades de las empresas transnacionales localizadas en China. Y con este conjunto de factores podemos explicar en mucho
éxito chino, pero también la necesidad de una administración estadounidense de restablecer condiciones análogas para competir con ese contrincante que ha resultado con medios hasta hace rato inusitados. Y entonces creo yo que el gran problema para la administración estadounidense a finales de Obama y al inicio de Trump era cómo responder a este reto, y una de las cosas que creo yo que los asesores del señor Trump rápido llegaron a la conclusión de que ya no podían responder únicamente con los recursos nacionales de Estados Unidos. Había que buscar también construir un proyecto regional para restablecer las condiciones de competencia con una China que ha logrado integrar a los países del este y sudeste de Asia, que es ahora la principal socia de Estados Unidos mismos en términos comerciales, de Europa y de muchos países latinoamericanos. Entonces, a este proceso de integración de China había que responder con un proyecto de integración encabezado por Estados Unidos. Y eso es, creo yo, ahora el rasgo novedoso, y es de lo cual voy a hablar yo a través de mi presentación. Mi trabajo ha ido en progreso. Llevo desde 1993 trabajando sobre los temas de integración regional, de integración económica en Asia del Pacífico primero, después en la región del Pacífico en su conjunto, y algo deja el conocer históricamente el proceso. Y ahora me parece que la formulación de este proyecto de la administración Trump podemos apreciarlo en tres grandes hitos políticos. Durante la campaña electoral de la administración Trump, en el 28 de junio del 2016, el señor pronunció un discurso en Pensilvania, donde más allá de medias verdades, acusaciones falsas en contra de su oponente, la señora Hillary Clinton, su marido, el expresidente William Clinton. Más allá de todo eso, planteó 7 puntos de su política económica internacional que terminaron siendo programáticos. ¿Sí? Son estos 7 puntos que tenemos. Quizás el menos interesante desde el punto de vista de la política misma es el 2, la designación de negociadores estrictos, pero eso sí, muy inteligentes. Yo creo que han sido muy sensibles a los cambios y por lo tanto han sabido responder a esos cambios con un proyecto propio. Pero ustedes pueden ver, el primer punto era el retiro del TPP, lo hizo a los pocos días de estar en funciones. El otro que me parece muy importante es el uso de la ley estadounidense como rasero para tratar las demás leyes internacionales en el campo económico. Ahorita veremos cómo se expresa este uso de la ley, o cómo parece perfilarse este uso de la ley de Estados Unidos como criterio fundamental de las relaciones de Estados Unidos con el resto de sus contrapartes. Amenazó también con el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, o si no se llevaba a cabo una renegociación en función de sus intereses. Las últimas 3 medidas iban totalmente en contra de China, el contrincante principal. Se acusaba al gobierno chino de ser un manipulador de moneda y buscaba darle un carácter legal a esa calificación. Buscaba que a través de las leyes estadounidenses o la OMC se fincasen casos en contra de China por lo que él decía que eran las violaciones de los intereses de Estados Unidos. Y por último, la práctica que hemos visto ya de casi 2 años para acá, la utilización de tarifas contra China en función de leyes específicas de Estados Unidos.
Insisto, esto es un punto que me parece absolutamente necesario retener. Más adelante, la primera impresión que uno tenía con este discurso es que en efecto Estados Unidos, la administración Trump adoptaba una actitud nacionalista, se desvinculaba de mecanismos internacionales para adoptar una actitud aislacionista. Sin embargo, ya en enero de 2017 anunció su proyecto regional. Decía que era necesario renegociar o negociar nuevos acuerdos, renegociar los acuerdos existentes o negociar nuevos acuerdos, pero sobre la base de mecanismos bilaterales. Y ese es el rasgo novedoso, me parece, porque, insisto, ninguna contraparte puede equilibrar ese desequilibrio enorme que existe con Estados Unidos para cualquier agente gubernamental del mundo. Y anunció concretamente que iba a renegociar los acuerdos con México y Canadá. Hoy el resultado son 2 acuerdos bilaterales que son presentados bajo un solo documento, pero si ustedes leen el título del texto en inglés, van a encontrar con que es Agreement between US and Mexico and Canada and Mexico. Para todo aquel que tiene un poquito de nociones de gramática inglesa, la preposición between entre 3 es incorrecta. Es un error que se les coló ahí a la hora de juntar los 2 textos, porque debían de haberla cambiado, porque era originalmente between US and Mexico, between US and Canada. Entonces, a la hora de poner a los 3, debían de haber utilizado among. Entonces, son 2 acuerdos bilaterales presentados bajo uno. Anunció del lado de Asia del Pacífico a negociar acuerdos con Corea y Japón. Ya los tenemos sobre la mesa. Y ahora están en proceso las negociaciones con la Unión Europea y en stand-by la negociación con el Reino Unido. Entonces es un proyecto que yo llamaría a la vez regional en la medida que concierne a la reconstrucción de las relaciones de Estados Unidos con sus vecinos de América del Norte, pero al mismo tiempo es transregional en la medida que incorpora países de Asia del Pacífico y países de Europa. En esta segunda fase la imagen era, sí, ya la de un proyecto de integración económica regional, aunque todavía en ciernes, todavía no se sabía bien a bien qué era lo que buscaba. Y ahora con las negociaciones de los acuerdos con México, Canadá, Corea y Japón, creo yo que podemos ya tener una idea más o menos cabal de cuáles son las intenciones. Y el primer rasgo importante es que en todos los casos, en la negociación, Estados Unidos ha impuesto a sus contrapartes su interés nacional. Y esto se debe, a que Corea y Japón tienen una dependencia militar de Estados Unidos, que no han querido perderla y por lo tanto se han visto obligados a ceder en términos económicos. Para México y Canadá la dependencia económica es tan grande que no les quedaba otra que ceder concesiones muy importantes. Y entonces ahora lo interesante es que ese interés nacional de Estados Unidos se pretende alcanzarlo utilizando medios regionales, ya no únicamente los medios nacionales como era hasta hace un rato. Volvamos entonces a cada uno de estos elementos. En el texto ustedes encontrarán informaciones, estadísticas, informaciones bibliográficas para sostener cada uno de estos argumentos. Pero en términos de América del Norte, lo que me parece ahora que tenemos con el nuevo acuerdo de Estados Unidos, Canadá, México, es que Estados Unidos se reserva para sí mismo mercados sectoriales organizados en la escala de América del Norte. Voy a empezar por la
la parte de abajo. Ya en la presentación anterior se hablaba de esta cláusula, de este más bien artículo 10 del capítulo 32 del acuerdo, sobre el cual Estados Unidos impone a sus contrapartes de América del Norte el no establecer acuerdos regionales, comerciales regionales con países que no son economías de mercado. Y esto yo esperaba con ansiedad ver qué pasaba con la negociación con Japón para ver si también se lo iban a aplicar, y al final de cuentas no, esto no existe en la negociación con Japón. Ha sido de una naturaleza completamente diferente. Y esto es lo primero que mueve a pensar que se trata sí de una reserva de América del Norte para Estados Unidos, pero evitando los vínculos de sus contrapartes con Asia, con China, perdón, con China en particular. Y ese es el primer aspecto que me parece relevante. El segundo es que también en el corpus del acuerdo hay un artículo que prohíbe a las contrapartes manipular las monedas. La política monetaria es, a fin de cuentas, también uno de los campos de la soberanía nacional, pero con esto se acaba para México y Canadá. Y esto es importante porque, así como en el caso de Canadá y México es una estipulación del acuerdo formal, en el caso de Corea fue un memorándum de entendimiento colateral a la negociación, a través de la cual los coreanos también aceptaron esta restricción. Y ustedes saben, en términos jurídicos necesitan antecedentes para poder después, ante un tercer caso, recuperar ese antecedente jurídico para decir, miren, ustedes son también, de acuerdo con las leyes estadounidenses, ustedes son manipuladores de moneda. China obviamente es el primero, pero cualquier otro país está sujeto a utilizar el rasero de la ley estadounidense para ser calificado como tal. Y este es el otro punto que me parece importante, porque a fin de cuentas Estados Unidos ahora busca salirse de los compromisos legales en el campo multilateral. Ya lo hemos visto, que se ha retirado de la UNESCO, acaba de salirse de ¿cuál otra institución también de las Naciones Unidas? Y el año pasado, en el marco de APEC, no hubo una declaración final porque los representantes estadounidenses no aceptaron ninguna de las medidas propuestas por las 20 economías restantes de APEC para renovar la OMC. Y esto, obviamente, era señal de que la OMC no es para nada ahora un mecanismo a través del cual se somete Estados Unidos a las decisiones, sino que puede utilizar los mecanismos de la OMC interpretados bajo el sistema legal estadounidense. ¿Sí? Ahorita volveremos sobre ese punto. Sí. Sí. Luego, lo que tenemos en términos de contenido del Acuerdo de América del Norte es la integración de sectores que, en mi opinión, van a estar reservados para Estados Unidos. Y el eje de esta integración es el sector automotriz. Ya también se habló de las reglas de origen restrictivas, pero a eso habría que añadirle también el hecho de que parte de las reglas de origen ahora implican también la integración del sector del acero, los sectores del acero y del aluminio, con un alto contenido local para cualquier vehículo que vaya destinado a Estados Unidos. Esto también tiene que ver con la integración al mismo sistema de los sectores de la industria eléctrica, electrónica y de la industria metalmecánica, de la cual tanto Estados Unidos como México son altamente deficitarios. Entonces aquí vamos a tener un eje de integración fundamental para el cual el gobierno mexicano debería ya estar tomando medidas prácticas para sacar la ventaja de la cual se hablaba al final de la discusión en la mesa precedente.
El sector agrícola mexicano va a estar abierto a los transgénicos, es decir, a las grandes empresas, los grandes laboratorios estadounidenses. México no tiene este tipo de empresas. Los sectores de medicinas, derechos de propiedad y algunos otros también estarán sometidos a los intereses de Estados Unidos, y quizás si no se aprueba el acuerdo por el lado de Estados Unidos, si no es ratificado, tal vez los demócratas, que son todavía más drásticos que los republicanos a la hora de renegociar, introduzcan medidas más restrictivas para sus contrapartes en estos dos sectores. Luego, rápido para no cansarles mucho, las negociaciones con Corea y Japón. Ya les decía, aquí hubo un memorándum de entendimiento para prohibir a los coreanos manipular la moneda, y con esto ya Estados Unidos tiene sus antecedentes jurídicos para recurrir a esta medida cuando le venga en gana. Ha habido concesiones de los dos lados. Corea tuvo que establecer concesiones que me parecen terribles. Quizás la más inocua es ampliar una cuota de exportación de Estados Unidos al mercado coreano de 50,000 unidades por cada productor instalado en Estados Unidos. Eso quizás sea lo menos drástico. Pero, por ejemplo, todas las normas de seguridad y de control ambiental de Corea, que son más restrictivas que las de Estados Unidos, fueron desechadas para que estos vehículos y las autopartes producidas en Estados Unidos simplemente cubran las reglamentaciones estadounidenses y sean introducidos al mercado coreano. Una cosa inusitada. Corea tenía restricciones enormes desde 2004 a las importaciones de carne bovina de origen estadounidense. Se han establecido cuotas crecientes libres de aranceles. Y en materia de acero y aluminio, pese al anuncio inicial, los coreanos ahora tienen también una cuota equivalente al 75% del promedio de las exportaciones entre 2015 y 2017. Así que ahora estamos ahí también con restricciones para el acceso al mercado coreano. En el caso de Japón, aquí nos encontramos con cosas interesantes. Por ejemplo, para la solución de controversias, adoptaron tal cual la reglamentación del GATT. Se ahorraron muchos problemas para negociar ese tema y simple y sencillamente dicen mutatis mutandis, lo pasamos a este acuerdo y se acabó. Y este es otra vez sintomático, ¿sí? La reglamentación del GATT ahora va a ser interpretado de acuerdo con las leyes comerciales locales. Y van a tener ahora una casi liberalización del mercado agroalimentario japonés. Hay 575 ítems incluidos en la negociación. Solamente van a permanecer alrededor del 15% de esos ítems con algunas tarifas mínimas, pero que se van a reducir progresivamente y van a mantenerse en un estado mínimo, pero el resto, el 85%, desaparecen o de inmediato o en un plazo no más allá de 15 años. Entonces, la economía japonesa va a ser una de las economías más abiertas del Pacífico, obligado por el gobierno de Estados Unidos. Y obviamente esto para Japón será un problema porque sus socios del CPTPP van a presionar para tener iguales concesiones que Estados Unidos, lo cual les va a desbalancear. Del lado norteamericano fueron concesiones prácticamente mínimas, fueron simple y sencillamente algunos sectores del sector automotriz, pero de bicicletas, de motocicletas, etcétera. No el grueso de automóviles y autopartes, porque eso ya las tarifas arancelarias en Estados Unidos son extremadamente bajas y prefirieron no tocarlas.
En fin, para concluir rápido, parecería ser que las negociaciones en curso con la Unión Europea también han sido difíciles. Habrá que ver hasta qué punto esta negociación, en esta negociación la solidaridad europea se mantiene o si países sobre los cuales va a estar focalizada la presión, Alemania, Italia, Irlanda, se solidarizan y rompen la unidad europea. Habrá que ver hasta dónde llegan. En la reunión de APEC de hace 2 años, el vicepresidente, no, en la del año pasado, el vicepresidente Pence había anunciado que otro socio de APEC también estaba en negociaciones. En los corrillos se hablaba de Taiwán y habrá que ver hasta qué punto también de ese lado prosperan negociaciones. Pero implicaría también romper la política de una sola China al negociar con Taiwán. Rápido, para México y Canadá, el gran tema es, a fin de cuentas, fortalecer la relación con Estados Unidos. Están ambas economías ante una gran oportunidad, protegidas por nuevas reglas, y ya lo comentaban en la sesión precedente, para México es una oportunidad de atraer inversiones directas que en el corto plazo lo van a redituar, pero que en el largo plazo se puede convertir en un problema si no hay voluntad para transitar de las fases más elementales de la División Internacional del Trabajo en los sectores clave a sectores donde la economía mexicana pueda añadir mayor valor agregado para exportar otro tipo de mercancías, pero sobre todo para expandir el mercado doméstico. Y en ese sentido, para México es importante ahora buscar redefinir sus vínculos con el resto de las contrapartes de este proyecto, con Japón y Corea en Asia y con los países europeos más destacados. Si no lo hacen, México perderá una oportunidad excelente para consolidar su base industrial. Si lo logran, insisto, los retos serán diferentes, pero podrá beneficiarse de una mayor volumen de inversiones directas. Y finalmente, la vinculación con América Latina, yo creo que en esas condiciones se reduciría a un mínimo posible. Queda por ahí abierta la posibilidad de que se privilegie la relación con América Central, pero otra vez es una vinculación modulada por la política migratoria de Estados Unidos, y a eso ha respondido muy disciplinadamente la administración actual mexicana. Pero con el resto de América Latina creo que la posibilidad de decirle bye bye es hoy más que nunca grande. Muchas gracias.